Génesis 2, leamos juntos del 4 al 7. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Oremos. Padre amado, gracias por esta porción de su palabra. Pedimos que en este día pueda ser de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta semana que comienza con todos los desafíos, Señor, que vienen, con todas las situaciones, quizás problemas también, pero guíenos, Padre amado, con su palabra, con la guía de su Espíritu, Señor, para que podamos caminar en esta semana como hijos suyos, Señor, de acuerdo a su voluntad. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver en el día de hoy que Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra, dice la Escritura. Dice el primer versículo: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Dios hizo los cielos y la tierra. Bueno, aquí hay una palabra muy interesante cuando dice estos son los orígenes. Esta palabra se repite por lo menos 10 veces a lo largo del libro de Génesis, y como que ayudan un poco a organizar el libro. Si usted me acompaña, miremos por favor en capítulo 5 y versículo 1. ¿Alguien lo puede leer? Génesis 5:1. Este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Muy bien. Ahí podría haber dicho, este es el libro de los orígenes de Adán. Ahora, ¿alguien también pudiera leer 6:9? Génesis 6:9. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Muchas gracias. Ahí también podría haberse leído, estos son los orígenes de Noé. Entonces, este patrón se va a ir repitiendo a lo largo del libro y constantemente va a decir, estos son los hijos de Abraham, los hijos, y así sucesivamente. Entonces, es un patrón que da la impresión de que sirve para bosquejar el libro. La verdad que bosquejar el libro de Génesis no es fácil. Hay varias maneras en que diferentes estudiosos lo han hecho, pero esta puede ser una forma. Lo interesante, sí, es que aquí no se refiere a personas, sino que se refiere a los orígenes de los cielos y de la tierra. Entonces sería la única ocasión donde se ocupa no en un sentido de personas, sino en el sentido de la creación. La palabra hebrea es toledot, así como el apellido Toledo, pero le vamos a poner una T al final y el acento en la última sílaba, toledot. Esa es la palabra generaciones u orígenes. Así que es interesante que este patrón se va a repetir a lo largo del libro. Por lo menos en 10 ocasiones se menciona esta expresión. Estas son las generaciones de Taré, por ejemplo, o las generaciones de Adán, o las generaciones de Noé, y así sucesivamente. Esta misma expresión vamos a ver que se repite en el Nuevo Testamento. Miremos por favor un momento Mateo 1:1.
¿Alguien lo podría leer? Mateo 1.1. ¿Qué dice Mateo 1.1? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muchas gracias. Ahí la palabra genealogía es la misma que equivale acá en Génesis 2. El libro de la genealogía. Yo les he contado que hay una versión griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta y que fue hecha pocos siglos antes del nacimiento de Jesús. Y sabe que la misma expresión que aparece en Mateo 1.1, cuando dice, este es el libro de la genealogía de Jesús, sabe que aquí en Génesis 2.4 lo tradujeron igual. Este es el libro de los orígenes de los cielos y de la tierra. Entonces, vemos que hay un patrón acá en el libro de Génesis, pero que también se va repitiendo hacia el Nuevo Testamento, como que fuera un libro de registro de las crónicas o de los orígenes o de los descendientes. Solo que aquí es la única vez, aquí en Génesis 2, en que se usa esta expresión, pero no para hablar de personas, sino para hablar de la creación de las cosas hechas aparte del hombre. Así que los orígenes de los cielos y de la tierra, el día en que fueron creados, ¿cuándo? El día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Primera vez que aparece el nombre de Dios, el nombre Jehová. Si usted miró el capítulo 1 de Génesis, no se menciona Jehová Dios, siempre dice solamente Dios. Pero ahora, por primera vez en la Biblia, aparece el nombre personal de Dios, Jehová. ¿Y qué significa este nombre sagrado? Vámonos a Éxodo, capítulo 3, versículo 14. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Éxodo 3, 14. Esto está en el ambiente cuando Moisés es llamado por Dios. Hay una zarza ardiendo. Moisés le habla a Dios, le responde, pero Dios le dice, 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Muy bien. Aquí no se nos dice el significado, digamos, no se menciona el nombre Jehová, pero de alguna manera sí se nos explica un poco lo que significa. Porque Jehová, o más posiblemente Yahvé, el nombre personal y sagrado de Dios, porque Dios no se llama Dios, ¿cierto? Dios es como que yo diga, yo me llamo hombre, ¿cierto? No, yo soy un hombre, pero tengo un nombre propio, David en este caso. Dios es igual. Dios es un título realmente, porque Dios significa poderoso o fuerte, pero el nombre personal de Dios es Yahvé, o Jehová, como aparece aquí en nuestras Biblias. Bueno, este nombre sagrado proviene del verbo ser o estar, que en hebreo es hayá. Eso es ser o estar en hebreo. Entonces, de este verbo, viene el nombre Jehová. Por eso que se nos dice en la Biblia que Dios es el Dios viviente, es el Dios vivo, el que tiene vida en sí mismo. Él no ha sido creado. Él es eterno porque Él es la vida misma. Y aquí, de alguna manera, Dios explica un poco lo que es su naturaleza y su nombre. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Literalmente, yo seré lo que seré. Y Jesús varias veces ocupó esta misma expresión. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, 7 veces aparece la expresión yo soy. Yo soy la vida. ¿Qué otro yo soy ahí? Yo soy el camino. ¿Cuál otro? La verdad. Yo soy la verdad. ¿Se acuerdan? Yo soy el pan de vida. ¿Qué otro yo soy?
Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo. Y en Apocalipsis, Jesús también dice algo muy especial. ¿Cómo dice? Yo soy el primero y el último. ¿Y también qué dice? Yo soy el alfa y el omega. Es decir, ¿cuál es la idea de yo soy el que soy? ¿Qué es lo que abarca? Es decir, antes de mí no hay otro y después de mí no va a haber nunca otro, ¿no? Cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, en el fondo, ¿qué está diciendo? Traspasémoslo a nuestro alfabeto, porque alfa y omega son del griego, ¿cierto? La A y la Z. Es decir, Dios es como la enciclopedia británica, ¿ha visto la Larousse, ¿cierto? No sé si algunos de ustedes tuvieron en su casa la enciclopedia ahí en muchos tomos. Bueno, Jesús es como el pequeño Larousse, digámoslo así, ¿no? Dios es la revelación, ¿cierto?, máxima de Dios, pero como Dios es tan grande e infinito, ¿cómo lo hizo para acercarse de manera que nosotros podamos tocarlo y verlo y acercarnos a Él? Bueno, Dios se encarnó, se hizo hombre y se reveló en una persona, en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, así como Dios, podríamos imaginarlo como una infinita biblioteca de millones de tomos gordos, gruesos, Jesús es como un tomo pequeño, de la A a la Z, pero ahí está todo lo que podemos saber de Dios, ¿cierto? Porque Dios es tan infinito, nosotros no lo podemos abarcar. Pero Él, al revelarse en Jesús, se reveló de la suficiente forma para que nosotros podamos verlo y entenderlo. Al principio leímos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y es algo difícil de entender. ¿Qué significa que nos creó a su imagen y semejanza? Si ustedes se fijan, Dios al único que le pidió responsabilidad moral, que le dio órdenes, haz esto, no hagas esto, ¿cierto?, fue al hombre. A los animales no les pidió obediencia. Las plantas, los animales, es como que están todos programados para hacer lo que son. Pero Adán y Eva les dio órdenes y les explicó lo que es el matrimonio, la familia. Les dio responsabilidad espiritual, les dio responsabilidad moral. Entonces, esto de la imagen y semejanza, al parecer, tiene que ver con la capacidad de que Dios se va a relacionar con nosotros de manera personal. La personalidad tiene emociones, voluntad, ¿cierto? Y eso no lo tiene el resto de la creación. Una planta, por ejemplo, no es una persona. Un animal, por más que a veces, ¿cierto?, nosotros los tratamos casi como si fueran de la familia, ¿cierto? Algunas mascotas son muy queridas, pero no tienen el mismo rango, ¿cierto?, que Dios le dio al hombre y a la mujer. Como vamos a ver ahora, Dios sopló en ellos aliento de vida. Entonces somos superiores, la humanidad, a cualquier otro elemento de la creación. Así que este nombre sagrado que aparece aquí en el versículo 4 por primera vez en la Biblia, el nombre sagrado de Dios, ¿qué significa? Que Dios es el único Dios vivo, viviente, eterno, no ha sido creado. Y la Biblia, como hemos dicho también, es como una puerta que se va abriendo de a poco, ¿no? Dios se va revelando de a poco, ¿no? Nos revela todo de inmediato. Nosotros al leer toda la Biblia nos damos cuenta que Dios es uno, pero se revela ¿cómo? En tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Génesis nos da la impresión que estuviera solamente el Padre y el Espíritu Santo, porque se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero el Hijo todavía no es revelado, hasta más adelante ya se habla. En el capítulo 3, versículo 15, Dios le dice a la serpiente que un día de la mujer vendrá uno que aplastará a la muerte y traerá la salvación y traerá la vida eterna. Pero no se menciona así explícitamente, ¿no?, que es la segunda persona de la Trinidad del Hijo. Entonces, la Biblia, queridos hermanos, es una revelación progresiva. Por eso que tenemos que estudiarla toda, ¿cierto?, de etapa a etapa.
Entonces Jehová es el que es, podríamos decirlo así, el que siempre ha sido, el que es y el que será. No hay cambio, no hay variación, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Algo que me trae un poco de problema, no sé si a usted, es que en el versículo 4 al final dice, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Porque se supone que lo hizo en 6, pero aquí dice que lo hizo en un día, ¿no? Entonces, esta expresión del día, recordemos que se va a repetir a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, ¿recuerdan que se nos habla del día de Jehová? ¿O el gran día de la ira de Jehová? ¿O el día de Jesucristo? Y que muchas veces no son un día, a veces son una serie de eventos. Por lo tanto, nosotros dijimos que cuando fue el día 1, ahí se usa el número 1, digámoslo así, el número cardinal, el 1. Pero cuando se dice el día segundo, el día tercero, se usan números ordinales, ¿cierto? Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pero en el primer día se dice literalmente el día 1, no dice el día primero. Entonces, aparentemente, este día 1 contiene a todos los demás. Entonces sería una serie de eventos contenidos en este gran día, el día de Dios. Y tiene sentido porque si usted lo observa incluso en el libro de Apocalipsis, recuerda que en Apocalipsis se habla de un rollo que nadie podía abrir, que tenía 7 sellos y nadie lo podía abrir. Pero vino alguien que sí lo podía abrir, el Cordero, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Y usted sabe que antiguamente los libros no tenían esta forma que nosotros tenemos acá, sino que antiguamente los libros, ¿qué forma tenían? Eran rollos. Y cuando se quería limitar su información y que solamente alguno lo pudiera abrir, se le ponían sellos, por ejemplo, de cera, ¿cierto? Y un rey le ponía el anillo y lo sellaba. Se enrolla un poquito más y se le pone otro sello. Se enrolla más y así. Entonces se van enrollando y los sellos van por dentro. Entonces, el primer sello, el que está afuera, ese permite que se abra todo el rollo. Entonces, de alguna manera, el primer sello, al abrirlo, permite que se abran todos los demás, completo. Entonces, de la misma manera, es como que hay un día que incorpora todos los demás días. Y dice que también creó dentro de toda esa creación toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Muy bien, hasta aquí no había lluvia. ¿Cuál fue la primera lluvia? ¿Cuándo llovió por primera vez en la tierra? Aquí dice que no había lluvia, que Dios regaba la tierra con un rocío nada más. El diluvio fue la primera lluvia. Por eso que la gente, cuando Noé le dijo a la gente, va a llover, va a caer agua y se va a inundar el mundo, ¿qué le dijo la gente? Está loco Noé, está loco Noé. Está insano, ¿cierto? No está en sus cabales, Noé. Y empezaron efectivamente a llegar los animales, de 2 en 2. Noé se tomó, ¿cuántos años en construir el arca? 120 años construyendo esa arca, que es inmensa. Y seguramente los animales que entraron, no entraron en su tamaño gigante, seguramente entraron más chiquititos y que por eso entraron todos, ¿cierto? Todos los animales llegaron por la orden de Dios. Llegaron solitos, de 2 en 2, para mantener cada especie. ¿Se fija que los animales fueron más obedientes que el hombre? Porque Noé le dijo al hombre, vengan, sálvense. ¿Y cuántos vinieron? No vino ni uno le creyó. Y cuando comenzó a llover, la gente se espantó porque nunca habían visto llover. Y quisieron entrar al arca. ¿Pero qué dice la Biblia? Dios cerró el arca. Noé no cerró el arca. La puerta se cerró
y la selló Dios. Y ya era tarde y toda la gente quedó afuera. Y la Escritura nos dice que se rompieron las cataratas de los cielos. Porque nosotros leímos aquí en Génesis capítulo 1 que Dios creó una gran cantidad de agua abajo en la tierra y arriba otra. Es decir, había un mar de agua arriba en la atmósfera y otro mar de agua aquí en la tierra. Así que aparentemente el mundo antediluviano, ¿has escuchado esa expresión? Antediluviano, tenía una atmósfera diferente. Era una atmósfera de agua. ¿En qué estado estará esa agua? ¿Quién sabe? Pero eso permitía que la gente viviera más. ¿Se acuerdan que Noé vivió 600 años? ¿A qué edad murió Adán? En 5:5 de Génesis dice que a los 930 años murió Adán. Porque el mundo antes del diluvio tenía una atmósfera que impedía que los rayos del sol, los rayos UV, asesinos, ¿cierto?, que matan nuestras células más rápido, murieran más rápido. Por eso que la gente vivía, incluso Matusalén, ¿cuánto vivió? 969 años. Matusalén, el más viejo. Disculpe, ¿Sí? hay algo que ahí a mí no me encaja. Porque ya, en los animales, una hembra y un macho entraron, ¿cierto? Todos. ¿Y quién entró de humanidad? ¿Quiénes eran? ¿Solamente la familia de Noé? Solamente 8 personas. ¿Y qué pasó con los otros, con la gente? O sea, para seguir uniendo humanidad. Ellos fueron los que reiniciaron la Se humanidad. mezclaron entre familias. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Esos eran sus hijos y ellos tenían sus esposas. Ellos fueron los únicos que entraron al arca. Entonces, cuando salen del arca, 1 año y medio prácticamente estuvieron en el arca, salen y ellos fueron los que repoblaron el mundo. Así que en el fondo, nosotros somos hijos de Noé y sus hijos. Primos con primos más o menos, porque si eran hermanos. Al principio eso se permitió, pero después en el libro de Génesis, en el libro de Levítico, ya se explica que ya no se puede eso. Pero al principio obviamente eso se permitió. Y además piense usted que Adán vivió 950 años. Debió haber engendrado muchísimos hijos. De hecho hay un rey de Israel, no lo tengo en este momento aquí apuntado, pero se nos dice que tuvo como 70 hijos. Entonces, después del diluvio, ¿qué pasó? La edad de la humanidad se redujo. ¿A cuánto? El Salmo 90 lo dice. Son los años de nuestra vida 70 y en los más robustos, ahí está. Y ese es el promedio, ¿sí o no? Más o menos. Algunos lo superan, otros más, otros menos. Pero después del diluvio, eso fue lo que pasó. ¿Se fijan? Entró la muerte al mundo. Entró el pecado al mundo y entró entonces la muerte. Así que, por eso que aquí dice que la tierra todavía no tenía lluvia. No había llovido porque Dios regaba la tierra solamente con un rocío, con un vapor de agua. Entonces, en el diluvio, todo ese mar de agua que estaba arriba en el cielo cayó a la tierra. Por eso que hasta las más grandes cumbres quedaron tapadas de agua. ¿Dónde está toda esa agua hoy día? Bueno, mucha de esa agua se fue a los abismos. Usted sabe que hay muchísima agua subterránea. Y también mucha agua, ¿dónde se fue? Ahora que cambió tanto la atmósfera. En los polos hay una gran cantidad de agua congelada, que por estar congelada está sobre el nivel del agua. Si toda el agua esa se descongelara y subiera nuevamente todo el agua que está debajo, ¿qué pasaría de nuevo? Todavía, nuevamente, el agua, si ustedes se fijan, no se ha perdido nada, ni una gota, está toda. Porque hay una ley, ¿cierto? La ley de la termodinámica. La materia no se destruye, solo se transforma. Así que el agua de Génesis 1:1 está a la misma cantidad, ¿cierto? Solo que ahí está. Y Dios, cuando terminó el diluvio, puso un arco iris en el cielo, un arco, y dijo que nunca más destruiría el mundo con agua. Sabemos que la destrucción que se viene para este mundo que está maldito va a ser con fuego.
Dios va a destruir esta creación antigua y la va a hacer de nuevo. El otro día estábamos conversando en familia sobre este arco. Hay un autor que lo leí una vez que dice que este arco es como el arco de un arquero, ¿no? Que está apuntando su flecha al cielo, ¿no? Porque ¿quién iba a morir para redimir a la humanidad? Alguien que estaba en el cielo, pero que iba a bajar después, se iba a encarnar, iba a venir a este mundo. El arco de Dios comenzó a apuntar hacia el cielo. ¿Quién iba a morir? Su propio Hijo, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Bueno, la tierra entonces fue llenada de plantas y qué maravilloso el diseño de Dios. Las plantas, ¿qué respiran? Dióxido de carbono. ¿Y qué exhalan las plantas? Oxígeno. ¿Y nosotros? Al revés, ¿cierto? Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. ¿No es extraordinario el diseño de Dios? Por eso que las plantas son tan importantes. Ellas respiran lo que nosotros exhalamos y ellas exhalan el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Hermanos, el diseño de Dios es tan maravilloso y tan perfecto. Y una vez que hizo todo esto, viene seguramente el versículo más importante del capítulo 2. 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por primera vez se ocupa otro verbo, el verbo formar. Porque Dios ha ocupado crear, después vimos hagamos al hombre y ahora formó. Esta palabra formar, yatzá en hebreo, es una palabra interesante. Significa como cuando un alfarero toma barro o greda y hace una figura, ¿cierto? Es decir, Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. En una ocasión, Jesús hizo algo parecido. ¿Se acuerdan cuando había un ciego? ¿Qué hizo? De la boca de Jesús, ¿cierto? Tomó saliva, ¿cierto? Escupió en la tierra, hizo un barro, un colirio muy raro, y le untó ese barro en los ojos. Y ahí el ciego, ¿no? Ahí tenemos como los elementos de Génesis, ¿no? La luz, ¿cierto? Recordemos que la luz de Dios siempre significa la vida. ¿Qué decimos cuando un bebé nace? Dio a luz, ¿cierto? La mamá dio a luz, porque la vida es eso, la luz. Por eso que Dios es luz, y está la luz ahí en el primer día. La luz de Dios es la vida. Y acá un verbo diferente, formó. Dios lo formó, lo modeló. ¿Sabe que la palabra polvo de la tierra es muy interesante? En hebreo, sangre se dice dam. Y la palabra tierra acá es Adamá. Literalmente, Adamá es el femenino de Adán. Yo sé que nadie usa ese nombre, ¿no? Yo nunca he escuchado Adana. No sé si alguien le ha puesto así a alguna niña. Pero ese sería teóricamente el femenino de Adán. Bueno, aquí en hebreo, la tierra es la palabra Adamá. ¿Y sabe qué significa? Tierra roja o arcilla roja. Así que hay una combinación, ¿no? De sangre, del color rojo y de la tierra. De ahí tomó Dios un poco y modeló, yatzá, formó el cuerpo de Adán. Pero hasta ese momento era solamente un cuerpo, ¿cierto? ¿Cuándo Adán llegó a ser un ser viviente? Falta una parte. Falta una parte que al resto de la creación no se la dio, ¿cierto? A los animales les sopló aliento de vida. No. A las plantas les sopló aliento de vida. Incluso a Eva. ¿Dios sopló aliento de vida en Eva? Solamente en Adán. Para que ustedes vean que a Eva la sacó totalmente de Adán. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso está en el versículo 21 en adelante.
Cuando Dios sopla este aliento de vida, en el fondo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué parte de nuestro ser es ese aliento que vino de su boca, de la boca de Dios? ¿Qué parte nosotros tenemos que nos diferencia tanto de el alma? ¿Cierto? Nosotros tenemos una parte espiritual, una parte invisible, pero que está ahí. El alma, el espíritu. Y si ustedes notan, es el único ser al cual Dios le creó esta alma inmortal. Porque la Escritura eso nos dice. El alma no se puede matar, el alma no se puede destruir. El alma humana es inmortal. El cuerpo sí, ¿cierto? El cuerpo se deshace, desaparece y nos volvemos polvo. Como dice la Escritura, polvo eres y al polvo volverás. Pero el alma no. El alma es indestructible, porque sabe que todos nosotros tenemos un pedacito del aliento de la boca de Dios. Sabe que su alma está hecha de ese material. Nuestro cuerpo de la tierra, pero el alma humana, por eso que es tan preciosa, porque es un poquito del aliento que salió de la boca de Dios. Y el alma no envejece. Y el alma tiene, sabe que el alma tiene cualidades que no la tiene el cuerpo. Por ejemplo, la memoria. La memoria es una facultad del alma, no una facultad del cuerpo. Nosotros con el cuerpo podemos hacer cosas, pero el alma tiene facultades que ninguna otra parte del cuerpo tiene, como la memoria, por ejemplo. Así que el alma humana es un pedacito de la respiración de Dios. Y aquí en hebreo, cuando dice aliento de vida, podría haberse traducido aliento de vidas. Está en plural. Aliento de vidas. Es decir, ese puro aliento de Dios fue suficiente para que por transmisión natural la parte espiritual pase a todos los hombres. Esto lo vamos a ver quizás con más detención más adelante, porque algunos creen que cuando un niño se concibe aquí en la tierra, las almas están en el cielo en un lugar y Dios las lanza, ¿cierto?, para que se encarnen. No, ese era un concepto que tenían los griegos, que tenía Platón. Eso se llama la preexistencia del alma. Otra postura es el creacionismo del alma, que cuando se crea o se concibe un niño aquí en la tierra, Dios en ese momento crea un alma en el cielo y la lanza a la tierra. Tampoco. Lo que nosotros vemos aquí claramente en la Escritura es que cuando nosotros concebimos un hijo, le traspasamos la vida física y la vida espiritual también de nosotros. No hay tal cosa, porque ¿qué dice la Escritura? Lo leímos ahí del 1 al 3. Cuando Dios terminó la creación, ¿qué hizo? Descansó. No hay más creación nueva. Así que creacionismo del alma no va. No puede ser. Porque Dios ya no crea más. Ya no hay más creación nueva. Se traspasa naturalmente tanto la vida física como la vida espiritual. Y aquí yo sé que hay un gran debate en cuanto a las partes constitutivas del hombre, porque siempre, yo no sé si usted ha tenido estas discusiones, ¿no? Somos alma, cuerpo y espíritu, 3 partes. Pero, por ejemplo, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con tu corazón, ya ahí son más partes. Hebreos también dice que la palabra de Dios penetra los tuétanos, dice, ya sea otra parte, ¿cierto? Y parte incluso el alma y el espíritu. Entonces, si ustedes se fijan, la Biblia no trata de hacer un sistema fijo de antropología, ¿cierto? No hay un sistema fijo, porque a veces menciona muchas partes, a veces menciona 3, a veces 2. ¿Cuál es el énfasis aquí en Génesis 2:7? Que el hombre es ¿qué cosa? ¿Muchas cosas? Dice un ser viviente. ¿Saben que el énfasis de la humanidad, de la imagen de Dios en el hombre, es que Dios nos ve como una cosa? ¿Sabe por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, supongamos que yo digo, cometí un pecado, pero no fui yo, fue mi mano.
O podríamos decir también, yo cometí un pecado, pero no fui yo, soy inocente. Fueron mis emociones. O yo no quería hacerlo, fue mi pie. ¿No es cierto? Cuando yo peco, peco yo y peca todo mi ser. Yo no puedo decir, es que mi mano fue, o mi ojo. No, es que mi oído. No. Dios cuando ve al hombre, ¿cómo lo ve? Como una cosa integral, como una pura cosa. De tal manera que si yo peco con un miembro de mi cuerpo, es lo mismo que peque todo mi ser. Así nos ve Dios. Porque de otra manera el hombre tendría excusas, ¿cierto?, delante de Dios. Pero aquí vemos que Dios lo llama y lo trata como un ser responsable moralmente y espiritualmente. De modo que cuando Eva dice, es que la serpiente, no. O Adán, ¿cierto?, también. Yo comí porque Eva me dio. No. Cuando nosotros pecamos, no tenemos excusa. Porque nosotros somos un alma viviente. Literalmente eso dice en hebreo también. Un alma viviente. Porque la palabra hebrea es nefesh. Y siempre que usted vea en los salmos, por ejemplo, oh alma mía, bendice al Señor. O alma mía, recuerda todos sus beneficios. Siempre cuando el salmista dice alma, ocupa nefesh. La palabra nefesh es alma. Un viviente puede ser la palabra hay, pero acá es la palabra nefesh. Así que se podría traducir, y fue el hombre un alma viviente. ¿Se fijan que el énfasis está en la parte que Dios nos dio? Porque si Dios hubiera dejado el cuerpo de Adán solamente ahí hecho de barro, no pasa nada. Ahí queda. Pero cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida, ¿qué dice la Escritura? Llegó a ser Adán un alma viviente. Así que yo sé que la discusión de cuáles son las partes constitutivas del ser humano puede ser interesante. Pero aquí en Génesis, ¿cuál es el énfasis? Que cuando Dios nos mira, nos ve como una pura cosa. Nos ve como una unidad responsable de todos nuestros actos y de lo que hacemos. De tal manera que siempre que nosotros hacemos algo, tenemos que entender que todo nuestro ser depende de Dios. Por eso que Pablo, con tanta sabiduría en Romanos 12, ¿qué dice? Que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Porque todo nuestro ser es de Dios. Algunas personas dicen, no voy a ir el domingo, hermano, pero voy a estar en espíritu. Lo más probable es que no vino, porque eso de espíritu no... ¿Cierto? No. Dios quiere personas con cuerpo acá, ¿cierto? Porque nos creó como una pura cosa, nos creó como una unidad, y eso somos delante de Él. Y que todo ese ser que el Señor nos ha dado es para su gloria. Mire qué increíble, somos polvo, pero nuestra alma es muy valiosa. Nuestra alma es parte del soplo de Dios. Y por eso, queridos hermanos, que dependemos del Señor cada día, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la vida vino de la boca de Dios cuando Él sopló y creó nuestra alma. Y ahora nuestra alma, ¿de qué se alimenta? De lo que sale también de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Así que, ¿cuál debe ser nuestro alimento? No solamente el alimento físico, el alimento espiritual también tiene que estar. Diariamente la palabra de Dios, porque así Dios nos creó, Dios nos creó para Él. Dios nos creó del polvo de la tierra, pero también nos creó con esta sed espiritual. Solamente en Él la podemos saciar. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra, Señor. Le pedimos que nos ayuden esta semana a buscar de usted, a llenarnos, Señor, de usted, porque hemos sido creados, Señor, para usted, para su gloria. Gracias, Padre amado, por todas sus bendiciones. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.